Para 1920, los Estados Unidos se había convertido en el gran ganador de la Primera Guerra Mundial. Se había transformado en el país más rico del mundo, con una economía extremadamente próspera. Todavía no era el campeón mundial de la política ni militar, pero en la parte económica, sin dudas algunas, era uno de los principales países del mundo. Todos los países perdedores le debían dinero a Estados Unidos y los ganadores de la Primera Guerra Mundial también. Sus grandes ciudades, su vida nocturna increíble, sumado a los años locos, donde el dinero, el alcohol, la música, todo hacía brillar a los Estados Unidos. Esto iba acompañado también por una producción de autos en incremento constante, producto del Fordismo, un nuevo método que Ford había establecido para hacer autos en serie y que podía nutrir de automóviles a una vasta cantidad de personas. Las familias, con créditos muy blandos y fáciles, producto de que Estados Unidos se había transformado en un país que tenía unas cantidades de oro increíbles, podían darse el lujo de sacar autos a crédito. Y Ford y el sistema fordista podía permitir proveer en gran cantidad a estos automóviles a través de sus líneas de producción. Sin embargo, esta gran pujanza de automóviles, productos eléctricos, como por ejemplo bombillas para iluminar o radios, tenía su secuela también paralela en la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, sobre todo en el índice Dow Jones. En el palet bursátil, las acciones de las empresas volaban hasta el cielo. Se suele decir que la crisis de 1929 inicia como una crisis de demanda que luego se transforma en crisis bursátil. Vamos a tratar de explicar un poquitito qué está significando esta afirmación. Las empresas, General Electric, Ford Motor, todas estas empresas vendían muchísimos productos, tanto eléctricos como automotrices. La cultura norteamericana tiene costumbre de invertir en empresas. El ciudadano promedio norteamericano suele invertir en sus empresas. ¿Por qué? Porque invirtiendo en ellas es copropietario de un pedacito de esa empresa. Contra más acciones tengo yo de una empresa, tengo derecho a una mayor porción del pastel de esa empresa. ¿Y por qué es importante esto? Porque las ganancias que estas empresas tienen cada 6 meses o cada año las reparten entre sus inversionistas. Por lo tanto, a mí me tocará una mayor parte de esa ganancia contra más acciones de ella tengo. ¿Por qué es importante esto? Porque las empresas en Estados Unidos que vendían automóviles, que vendían lamparitas, que vendían radios, continuamente estaban teniendo ganancias extraordinarias. ¿Por qué? Porque las personas podían comprar a crédito. Recuerden ustedes, Estados Unidos es un país acreedor de las potencias europeas que lucharon en la Primera Guerra Mundial, recibe giros extraordinarios en oro y en dinero por deudas de esos países. Estados Unidos está sentado encima de una gran fortuna y no sabe qué hacer con ella. La mejor idea que tienen es sacar créditos muy blandos, muy a bajo costo, para toda su población, y esto incentiva el consumo interno. Por eso las empresas venden mucho, por eso hay muchísimo trabajo y por eso las acciones de las empresas suben. Porque yo compro una empresa que tiene la acción a $2 y esa acción en muy poco tiempo se va a 10, 15, 20 o 30 dólares. Con lo cual, si yo dentro de 2 años la vendo, la compré a 2 y la vendí a 30. Imagínense la ganancia que me daría a mí en muchas acciones. Por lo tanto, no solo puedo ganar al vender la acción de la empresa dentro de un par de años, sino que también estoy ganando cada 6 meses cuando esta empresa, ¿sí?, hace pago de dividendos a sus accionistas. Pero ¿qué ocurre aquí? Esto es una pequeña trampa en sí misma, porque el crédito blando que daban los bancos, que se sacaba a muy bajo costo y se pagaba un muy pequeño porcentaje de interés, hace que muchos saquen crédito y compren acciones sin dinero real de su bolsillo, sino con dinero que obtuvieron del banco. Este es el inicio de la especulación financiera. Esto funciona fantástico, hay gente que hace gigantescas ganancias, pero ahora viene el tema de la crisis de la demanda. ¿Qué ocurrió cuando hacia mediados de 1929 el mercado interno norteamericano se había saturado? Ya todos habían comprado su auto,
todos habían comprado su radio. La gente, encima son productos de mediana y larga duración. La gente no los vuelve a reponer. Por lo tanto, todavía el capitalismo no se había exteriorizado tanto fronteras hacia afuera, por lo tanto era un consumo muy vernáculo de los Estados Unidos, con lo cual las empresas comienzan a estoquear, a guardar en depósito. Aquellos inversionistas mucho más sutiles que tienen información de primerísima mano, lentamente comienzan a deshacer sus acciones, a venderlas a cuentagotas. ¿Por qué? Porque saben que esto puede ser un problema. Una empresa que guarda en el depósito y no vende es una empresa que a los 6 meses presenta un balance en el cual no tiene ganancias. Por lo tanto, había fuertes, ¿sí?, especulaciones de que las acciones de esta empresa podían comenzar a caer. Bueno, esto es lo que va a suceder ese famoso jueves negro, cuando de golpe todo el mundo se da cuenta que las empresas ya no están vendiendo como antes, que hubo una gran especulación, una gran burbuja financiera dentro de la bolsa de Estados Unidos, el índice Dow Jones se desploma directamente y un papel que antes salía $30, ahora sale 50 centavos. El problema es si yo para comprar ese papel lo hice con un crédito bancario. Bueno, esta crisis que es estrictamente de Estados Unidos, luego se va a transformar directamente en una crisis internacional, cuando Estados Unidos exija honrar esas deudas para tratar de salvar lo que tienen entre manos, que es un problema enorme de solvencia de empresas y de papeles que realmente no valen nada. El llamado Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929, la Bolsa de Valores de Wall Street, centro del capitalismo estadounidense, quebró. La cotización de las acciones, en ascenso acelerado durante los meses anteriores, cayó de manera espectacular. Muchos accionistas buscaron desprenderse a cualquier precio de sus títulos que pronto no tuvieron ningún valor, pues ya nadie los quería. Los grandes banqueros intentaron sostener el sistema y compraron títulos masivamente. Sin embargo, esto no bastó. 5 días después, el martes negro arrasó con más de 80.000 empresas y 4.000 bancos solo en el territorio de los Estados Unidos tuvieron que cerrar sus puertas. Bien, vimos cómo se generó la crisis en Estados Unidos. Ahora vamos a entender cómo esta crisis infecta al resto del mundo. Recuerden, a los Estados Unidos le debían dinero las potencias europeas, las ganadoras y las perdedoras de la Primera Guerra Mundial. Es decir, entre las ganadoras teníamos a Francia, a Inglaterra, que debían sumas muy importantes de dinero a Estados Unidos, pero también las derrotadas, es decir, Alemania, Austria. En cuanto se inicia la crisis, los Estados Unidos solicitan que esta deuda sea saldada contante y sonante en ese momento. Hacen pedidos de grandes cantidades de dinero que los bancos europeos tienen que girar en oro y divisas a los Estados Unidos. Automáticamente, al otro día de suceder esto, cualquier persona que iba al banco a hacer un retiro, a pedir un préstamo, lo que fuere, el banco, y esto lo conocemos también en Argentina, se lo negaba, porque todo el dinero y todos los ahorros que tenía lo había tenido que girar a los Estados Unidos. Por lo tanto, esta crisis se inicia como una crisis financiera específicamente en Estados Unidos, como reguero de pólvora se transforma en una crisis internacional en la cual cada país va a actuar más o menos de una forma similar, es decir, cerrándose fronteras adentro y comenzando a aplicar un gran proteccionismo económico que va a traer consecuencias para el liberalismo económico de aquellos tiempos nunca vistas en la historia. Tras el crack bursátil de Wall Street, siguieron 3 años de una caída inusitada de la economía. Este periodo fue denominado la Gran Depresión. En los Estados Unidos, la producción se redujo entre un 30 y un 50%, y los precios de los bienes durables bajaron en casi un 20%. Los mercados consumidores se contrajeron, el desempleo se multiplicó y en 1933 llegó al 25%.
los asalariados no pudieron frenar la ejecución de las garantías hipotecarias que pesaban sobre sus viviendas y las perdieron. El sector agrícola terminó de arruinarse y los productores que representaban el 20% de la población no pudieron afectar las deudas contraídas. Los capitales norteamericanos en el exterior rápidamente fueron repatriados y esta crisis norteamericana se expandió al resto del mundo dejando a miles de personas sin empleo. Sin embargo, con el presidente Hoover se inició tímidamente un proyecto de trabajo que daba mano de obra a muchas personas y el intento de la represa Hoover fue uno de los primeros métodos para tratar de levantar la economía. Esto se vería muy fuertemente marcado cuando Roosevelt llegó a la presidencia e implementó el New Deal, un sistema por el cual se le daba un nuevo trato al trabajador a través de una gran cantidad de obra pública que impulsaría el empleo en los Estados Unidos. Aunque más, hay que decirlo, la economía norteamericana no se recuperaría hasta la Segunda Guerra Mundial.